En el siguiente video quería hablarles de un libro que me parece sumamente interesante y totalmente recomendable, sobre todo para la gente que quiera escribir su propio libro, su propio trabajo científico o una novela o etcétera, o incluso para hacer resúmenes. Trae un montón de consejos muy buenos. Se llama Curso de Redacción, dice, del pensamiento a la palabra. Es una obra bastante vieja, pero está muy bien redactada. El autor es G. Martín Vivaldi. Y trae un montón de consejos que permiten entonces escribir mucho mejor. Por ejemplo, hay algo que yo leí en un libro de Stephen King que decía de eliminar los adverbios terminados en mente a la hora de redactar. Y es cierto, eso mejora notablemente a la hora de redactar un párrafo, queda mucho mejor redactado si eliminamos todas las palabras que terminan en mente o tratar de eliminar la mayor cantidad posible. También eliminar, por ejemplo, algunos adverbios como muy, todo, nada, siempre o pero, por citar algunos ejemplos. Les voy a mostrar un poco algunas cosas que trae el libro. Trae un montón de temas. A mí me gusta leerlo bastante porque está bastante completo. Les voy a mostrar un poco los temas que trae. La introducción en el tema 1, la redacción y la gramática. Tema 1, la puntuación. Tema 2, la puntuación, conclusión, punto, dos puntos, punto suspensivo, etc. Tema 3, verbo y sujeto. Tema 4, el adjetivo y el adverbio. Tema 5, el gerundio correcto y el incorrecto, también trae ejercicios. El tema 6, leísmo, laísmo y loísmo, ejercicios. Tema 7, suposición y obligación, deber de y deber, el relativo cuyo, si no y si no, ejercicios. Apéndice. Después el tema 8, abuso de pronombres, el positivo, su, queísmo o abuso de que. Bueno, por citar algunos ejemplos, ¿no? Trae un montón de cosas interesantes este libro. Una cosa que me gusta de esta obra es que trae ejemplos al final del capítulo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una cita. Dice, un movimiento que no se para, ¿no? Esta era la cita. Y vean cómo la redacta de otra forma y queda mucho mejor. Dice, un movimiento continuo. ¿Ven? Y otro ejemplo aquí. Un hombre que no tiene miedo. Un hombre con valor. Queda mucho mejor. En lugar de un hombre que no tiene miedo, poner un hombre con valor. Y así tiene un montón de ejemplos. También hay un capítulo que trae un montón de definiciones sumamente interesantes y que habla también de los barbarismos, que lo vamos a ver sobre todo en los shopping. Vamos a ver muchos barbarismos en los shopping. Aquí dice, por ejemplo, neologismo en general es toda palabra nueva y también una aceptación o un giro nuevo que se introduce en una lengua. Barbarismo, que lo vamos a ver en los shopping por todas partes, es un vicio contra la propiedad del lenguaje que consiste en la aceptación de palabras extrañas al idioma propio. Por ejemplo, vamos al shopping y dice, bueno, el propio nombre shopping es inglés, por ejemplo, sale en vez de se vende, etcétera, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Los barbarismos se dividen, dicen, varias clases según el país de procedencia del vocabulario extraño. Bárbaros en griego significa extranjero, en latín barbarus. Así tenemos los galicismos del francés, los anglicismos del inglés, los italianismos del italiano, etcétera, ¿no? Y acá pone, por ejemplo, ejemplos: neologismos, antibiótico, radar, prospección; barbarismos, amateur, camping, caravaning, marketing, leitmotiv. Y solecismos, el solecismo propiamente es también un error cometido contra la exactitud o pureza del idioma. Es un vicio de construcción sintáctico. Y solecismos, ejemplo, tenemos cocinas a gas, porque lo correcto sería decir cocina de gas, eso sería lo correcto. Reloj en oro, sería también reloj de oro. Y hay un montón de citas de otros autores que me parecen sumamente interesantes. Por ejemplo, esta dice, la falta de concisión, según Albalat, es el defecto general de los que empiezan a escribir. La concisión es cuestión de trabajo. Es preciso limpiar el estilo, cribarlo y pasarlo por el tamiz, quitarle la paja, clarificarlo, petrificarlo y endurecerlo hasta que desaparezcan las virutas y hasta que la fundición carezca de rebabas y se haya tirado todas las escorias. En una palabra, que no se pueda decir más concisamente lo que hayamos dicho. Resumiendo lo que acabamos de leer, lo importante es que si tenemos un texto sumamente extenso, lo ideal es siempre tratar de acortarlo, como hace la naturaleza. La naturaleza trata de utilizar lo menos posible y lo mismo a la hora de escribir. Tenemos que tratar de utilizar la menor cantidad de palabras y van a ver que el texto queda sumamente más fluido y mucho mejor.
No hay que recargarlo tanto el texto, que mucha gente piensa que es escribir así nomás, y no, tiene sus reglas, ¿no? Podemos escribir así nomás, pero la obra no va a tener una gran calidad. Y por último, aquí tenemos un capítulo que me parece sumamente interesante, en el cual tenemos un montón de recomendaciones, y están todas resumidas, o sea que si queremos buscar un poco las recomendaciones rápidas a la hora de escribir, las podemos encontrar de forma fácil. Aquí hay algunas citas que dice: el estilo, como las uñas, es más fácil tenerlo brillante que limpio. El hombre poco claro, dice, no puede hacerse ilusiones, o se engaña a sí mismo o trata de engañar a los demás. El que habla con claridad tiene el espíritu claro. Por ejemplo, aquí vamos a leerles algunos de los puntos. 2. Un buen diccionario no debe faltar nunca en la mesa de trabajo del escritor. Se recomienda el uso de un diccionario etimológico y de sinónimos. 3. Siempre que sea posible, antes de escribir, hágase un esquema previo, o sea, un borrador. Esto es sumamente importante, que mucha gente ni siquiera lo tiene en cuenta. 4. Conviene leer asiduamente a los buenos escritores, sumamente importante. El estilo, dice, como la música, también se pega. Los grandes maestros de la literatura nos ayudan eficazmente en la tarea de escribir. 5. Es preciso escribir con la convicción de que solo hay dos palabras en el idioma, el verbo y el sustantivo. Pongámonos en guardia contra las otras palabras. Quiere decir esto que no abusemos de las restantes partes de la oración. 6. Conviene evitar los verbos fáciles como hacer, poner, decir, etc. y los vocablos muletillas, cosa, especie, algo, etc. 7. Procúrese que el empleo de los adjetivos sea lo más exacto posible. Sobre todo, no abuse de ellos. Si un sustantivo necesita un adjetivo, no lo carguemos con dos. Eso es de Azorín. Evítese pues la duplicidad de adjetivos cuando sea innecesario. O sea, simplificar al máximo como hace la naturaleza. 8. No pondere demasiado. Los hechos narrados limpiamente convencen más que los elogios y ponderaciones. 9. Lo que el adjetivo es al sustantivo es el adverbio al verbo. Por tanto, no abuse tampoco de los adverbios, sobre todo de los terminados en mente. Esto es sumamente importante y hasta lo dice Stephen King en uno de sus libros. Ni de las locuciones adverbiales, en efecto, por otra parte, además, en realidad y en definitiva. Como pueden ver, este libro está sumamente interesante y sobre todo para la gente que quiera escribir un buen libro y de buena calidad, se lo recomiendo totalmente. Por último, quería dejarles una frase de Leonardo da Vinci que decía que una obra de arte nunca se termina, sino que solamente se abandona. Y bueno, para escribir un buen libro, entonces el consejo que quería dejarles es que para escribir un buen libro, una buena obra, ustedes tienen que trabajar un montón, sobre todo en el estilo, en la redacción, etc. Y bueno, van a lograr resultados sumamente importantes. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.